Y les dijo que el énfasis ese año iba a ser la educación cristiana y que como plan iba a organizar varias clases en la escuela dominical, una clase de niños de tal edad, otro grupo de niños de otra edad, adolescentes, jóvenes, mujeres mayores, o mujeres casadas y hombres casados, grupos diferentes. Y que él, el pastor, cada domingo iba a ir a una clase para supervisar y ver cómo estaba la educación. Y entonces, pues, los hermanos, como no estaban acostumbrados a eso, así como ustedes, no decían nada, ni amén, ni gloria a Dios, no. ¡Aleluya! Y entonces, pues, a ver qué pasaba, y llegó el primer domingo, y fue a la primera clase de dominical con los niños más pequeños, y la maestra les dijo, como ahorita el pastor: niños, por favor, pórtense bien, no estén corriendo, no hagan ruido, va a venir el pastor, y nos va a hacer una pregunta, nos va a visitar, quiero que se lleve buena impresión. Es más, como en la escuela, cuando el pastor entre, todos van a decir, el pastor va a llegar y va a saludar, va a decir, buenos días, Dios les bendiga, eso va a decir el pastor, y ustedes contestan, buenos días, pastor, Dios les bendiga, todos juntos, y todos los niños están como asustados, y que llega el pastor el domingo en la mañana, y así fue, llegó y saludó, y los niños contestan, y el pastor queda impresionado, dice, estos niños sí saben, están bien educados, están bien entrenados. Y dice, bueno, yo nomás quería saludarlos y quería estar aquí con ustedes, y más quiero hacerles una pregunta: ¿cuánto saben ustedes de Biblia? Y los niños así como que sí sabemos. Bueno, a ver, alguien que me diga, ¿quién tumbó los muros de Jericó? Y todos se quedaron serios así más o menos. ¿Quién tumbó los muros de Jericó? Y los niños así como empezaron a asustarse porque ¡Aleluya! no hallaban qué decir. Y entonces, ¿no saben quién tumbó los muros de Jericó? Y entonces, nosotros no fuimos, pastor, nosotros no fuimos. Y los pastores dicen, ¡no, maestra! Mire, pastor, los niños son muy honestos. Si ellos dicen que no fueron, es que ellos no fueron. Entonces, en la siguiente reunión con los líderes de la iglesia, les dijo, pues fui a la primera clase y estoy preocupado, porque les pregunté que quién tumbó los muros de Jericó, y los niños me contestaron que ellos no fueron, y la maestra dice, pues que ella responde por ellos, que si ellos dicen que no fueron, pues que no fueron. Díganme, ¿qué podemos hacer? Entonces, igual, hay un momento de silencio, y uno de los líderes, como de más experiencia, levanta la mano y dice, pastor, muy solemne, que dice, en nuestra iglesia nunca hemos tenido un problema así. Yo propongo que levantemos una ofrenda de amor, que se reparen esos muros que alguien tumbó, y que no inquietemos más a nuestros niños. ¿Para qué nos metemos en problemas? Y entonces, en alguna ocasión, fui a una iglesia y conté esta anécdota, y cuando se acabó el culto, se me acercó un niño, hijo del pastor, y me dijo, hermano, ¿y siempre quién tumbó los muros de Jericó? ¿Tú no sabes? ¿Aquí no fue en tu iglesia? No, nosotros tampoco fuimos, pastor. Aquí tampoco fuimos. ¿Ustedes saben quién tumbó los muros de Jericó? ¿O tampoco fueron ustedes? Tampoco fueron ustedes. Bueno, pues para decir, hermanos, que agradezco esta invitación, porque normalmente a la gente le gusta, en la iglesia nos gusta un culto avivado, un culto con gozo, un culto donde hay fuego y poder, y se derrama el Espíritu Santo, y hay manifestaciones. Gloria a Dios, yo también me gozo con eso, porque es parte de la vida cristiana. Pero también es importante la enseñanza. Y entonces a veces, en algunas iglesias no hay enseñanza, porque pues hay más eventos de gozo, que está bien, dijo Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero también dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden cosas. Es bueno predicar, pero también es bueno enseñar. Dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice? No cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Enseñar y predicar. Entonces la enseñanza es como la parte, pues, donde nos afirma la vida cristiana, nos ayuda a entender lo que creemos. Cuando no tenemos estudio, creemos cualquier cosa, como dicen en el rancho. El que no tiene doctrina, el que no tiene discipulado, cualquier chicle le sabe a menta. Cualquier cosa dice que está ahí, cree que todo es bueno. Y por eso siguen a ciertos predicadores en YouTube, y por eso creen a ciertas doctrinas y hacen ciertas prácticas, porque creen que todo está bien. Porque no estudian, nomás
les gusta lo atractivo, pero a veces la doctrina falsa se maquilla de doctrina correcta para engañar a la gente. Y entonces ahora tenemos muchos excesos y muchas cosas incorrectas porque mucha gente no estudia. Y entonces, pues a mí me invitaron a compartir el estudio del libro de Levítico. Entonces tengo la intención, iba a mover esto, pero no vaya a ser que alcanzara a moverlo este modelo acá arriba. A ver si puedo desconectar ahí. ¿Puedo acá? ¿Sí se puede hacer acá? Muchas gracias. Entonces vamos a estudiar el libro de Levítico. Una tarea que yo encargo antes de venir a dar la clase es leer el libro de Levítico y subrayar o marcar la palabra santo o sus derivados. Y en este libro van a aparecer más de 100 veces la palabra santo o sus derivados. Y entonces, bueno, es una tarea que yo encargo. Si alguien la hizo, alguien leyó el libro de Levítico y escribió la palabra santo. No, bueno, pero tenía tarea. No lo hicieron ahora, pero lo pueden hacer mañana. O cuando ustedes tengan la oportunidad, lean el libro de Levítico. Ahora con la explicación que vamos a dar, pues seguramente cuando lo lean van a ver otras cosas que antes no miraban. Porque sucede que a alguna gente no le gusta leer este libro porque siente que es un libro como aburrido, como tedioso, como que no es para nosotros. Decimos, es que eso es de la ley, ¿qué tiene que ver los sacrificios y las ceremonias para nosotros? Alguien que es bueno para buscar en la Biblia, búsqueme por favor 1 de Pedro 1, 15 y 16, y que lo lean en voz alta, con voz de mano, voz de arcángel, con trompeta de Dios. 1 de Pedro 1, 15 y 16, alguien que lo lea, por favor. Amén. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Muy bien, muchas gracias. Vean, los dos versículos, primero es una invitación, un imperativo, es un mandamiento que dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. Es como el estilo de la vida cristiana, es necesario, como dice el escritor de los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Pedro lo dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. El libro de Levítico trata el tema de la santidad. Bueno, trata dos temas. Es como una lancha que tiene dos remos. Por un lado, un remo es el tema de la santidad y por otro lado el tema es la adoración genuina a Dios. Entonces, a veces se usa solamente un remo. Si solamente usar este remo, la lancha daría vueltas en círculo. Hay gente que es muy santa, pero a veces como que no es muy práctica. Como que es muy estricta, no hagas esto, no digas esto, no veas aquí, no vayas allá, porque no respires, una serie de prohibiciones que a veces en vez de que sea una oración es como un castigo, como si fueran así gente que les gusta sufrir. En cambio la adoración es lo que hago aquí, lo hago para Dios. No es para satisfacerme a mí o satisfacer al pastor, es para la gloria de Dios. Entonces el otro ritmo es la adoración, todo lo que hacemos es para Dios. Y es ahí donde encontramos la diversidad entre los cristianos. Yo soy la tercera generación de cristianos en mi familia, de tal manera que mis abuelos, mis padres, y ahora yo, y ahora mis hijos, mis nietos, seguimos la vida cristiana, pero pues las épocas, los tiempos son diferentes y también las formas son diferentes. Yo soy de la época cuando se predicaba el evangelio, a lo mejor algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, se predicaba el evangelio de las 3P, contra las mujeres, contra el pelo, el pelo de las mujeres, contra los pantalones en las mujeres y contra la pintura en las mujeres. ¿Alguien sabe de eso? ¿O estoy hablando así? No saben de eso. O sea, que eran con muchas prohibiciones, ¿no? Pero era contra las mujeres, era un evangelio misógino, era nada más contra las mujeres, no era contra los hombres. A los hombres no se hacía nada. Era que la mujer no debería de cortarse el cabello. En algunos casos, ni aunque trajera que trajera las piquitos orzuela o que se quisiera arreglar, no podía hacer eso era como pecado, ¿no? No podía usar pantalones porque eso era pecado.
y no podía maquillarse porque era pecado. Incluso en unas iglesias decían que no podía usar aretes, no podía usar así alguna gorra porque era pecado. Entonces era contra las mujeres y tenían alguna base bíblica. El asunto es que en el tema de santidad y adoración, santidad es que lo que yo hago para no pecar, debe ser para honrar a Dios, para agradar a Dios. Es una forma de adorar al Señor. Y entonces en la época de los años 60 o 70, no bien desde Inglaterra, desde cuando empiezan a predicarse el evangelio, el movimiento de los puritanos, por eso se llamaba así, puritanos, los puros, ellos decían, queremos amar al Señor y no queremos hacer nada que lo ofenda. Entonces nosotros no queremos, el domingo lo vamos a dejar nada más para el Señor, no queremos hacer otra cosa que no sea para el Señor. Entonces no vamos a ir a los deportes del domingo, no iremos a los espectáculos de los domingos, no saldremos de paseo los domingos, porque el domingo es el día del Señor. Bueno, ellos inventaron cosas, pero era su forma de expresar su adoración en Inglaterra. Hoy lo estamos en Inglaterra. Entonces ellos dijeron, y en alguna época algunas mujeres dijeron, bueno, yo no me voy a cortar el cabello, yo sí quiero honrar al Señor, y ellas lo hicieron así porque ellas creyeron que de esa manera honraban al Señor. El asunto es que después empezaron a ponerlo como una orden, como un mandamiento. Tú tienes que vestirte como la hermana para parecer santa, pero nomás parece, porque la santidad no depende de eso. La santidad no es externa, la santidad debe brotar del corazón, debe brotar de una intimidad con Dios. Y entonces algunos cristianos en épocas antiguas decidieron no hacer esto otro, no hacer esto, porque ellos creían que de esa manera honraban al Señor. Hoy tal vez, especialmente los jóvenes, o bueno todos, pero especialmente los jóvenes, tal vez podamos decir, para honrar al Señor no voy a ver este tipo de programas en el celular, o en Netflix, o en la televisión, o no voy a usar el celular para esas cosas. Es decir, antes no había celular, ahora hay formas de expresar mi comunión con Dios y mi manera de adorar. Esa es la forma de vivir la santidad, expresándola en formas prácticas. Y entonces cuando leemos 1 Pedro 1, 15 y 16, el principio dice que debemos vivir de una manera santa en nuestra forma de vivir, en nuestra vida diaria. Y entonces cuando leemos Levítico, alguna gente dice, es que eso es de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, pero entonces por favor explíqueme 1 Pedro 1, 16, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Algunas Biblias tienen, allí donde dice escrito está, ser santo porque yo soy santo, tienen lo que se llama una referencia, una letra chiquita, y esa letra chiquita nos manda a la parte de abajo o a un lado de la Biblia y dice de dónde está escrito, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Pregunto, ¿dónde está escrito eso? ¿Alguien puede checar en su Biblia que tiene la referencia? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Qué libro? Levítico 11:44. Esa es la referencia. Está escrito, como está citando, un pasaje de Levítico. O cuando Jesús sana al leproso y le dice, ve y presenta la ofrenda que ordenó el sacerdote. ¿De dónde sacó Jesús eso? De Levítico. No podríamos entender muchos episodios del Nuevo Testamento si no es por Levítico. Es más, el sacrificio de Cristo. Para mí el capítulo más valioso de Levítico es el capítulo 16, que es el día de la expiación, es el Yom Kippur, es el día del perdón. Para los judíos es el día que mataban el macho cabrío y a uno lo degollaban y derramaban la sangre y a otro sacaban fuera del campamento. Era el día de la expiación, es el día del perdón nacional, el perdón de los pecados. Este capítulo 16 de Levítico, hagan de cuenta que están viendo el pasaje de cuando Jesucristo fue crucificado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de Dios. Pero esto ya estaba ilustrado mucho antes en todos los sacrificios. Entonces, bueno, vamos a intentar ver todo el libro de Levítico, son 27 capítulos. Un día me invitaron, estuve en Centroamérica, en El Salvador, San Salvador, y era una clase de pastores y me asignaron el libro de Levítico. Y además había otras materias, había otras clases. Estuve 15 días ahí con ellos, dando el libro de Levítico. Pero los pastores tenían problemas para hacer tarea, estaban batallando con otras materias, porque esta es muy práctica, esta es bíblica. Lo bíblico es más sencillo de entender, los que conocemos la Biblia. Y entonces ellos están batallando con otras tareas y yo queriendo ayudarles, les dije que pues íbamos a hacer un trabajo ahí
entre todos, lo impresionante es que el libro Levítico tiene 27 capítulos y los alumnos eran 27. Coincidió, 27 alumnos, 27 capítulos. Acá ya les tocó un capítulo y salimos rápido, salimos pronto de la materia. Muy bien, entonces, título. Se llama así por el hecho de que es un registro de leyes pertenecientes a los levitas y su servicio. Bueno, ustedes tómenme como un maestro que vine, compartí de pasadita. Yo me voy a ir, y bueno, yo no conocía este lugar, y la mayoría de ustedes los conozco, así que lo que les sirva, tómenlo, lo que no les sirva, pues digan, ahí guárdenlo, porque a lo mejor algún día les va a servir. Es posible que yo voy a decir algunas cosas desde mi punto de vista, de mi experiencia de trayectoria ministerial, algunas cosas que hemos estudiado o que es una opinión que a lo mejor no va a coincidir con alguna opinión que tengan ustedes. Entonces no se enojen, no nomás son diferentes opiniones, nomás tomen pues la opinión mía. Yo respeto a ustedes, aunque pues los dos no podemos tener razón, alguien tiene que estar equivocado, ¿verdad? No puede ser las dos verdades, alguien tiene que estar mal, y no creo que sea yo. Entonces, pero vamos a sobrellevarlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, nomás escuchamos y ya. Digo porque el título del libro se llama así por el hecho de que es un registro de leyes pertenecientes a los levitas en su servicio. ¿Saben ustedes quiénes eran los levitas? Sí, eran descendientes de la tribu de Leví y eran los encargados del sacerdocio. Además, ellos podían participar del sacerdocio. Buena respuesta, hermano. Muy buena respuesta. De la tribu de Leví. Yo digo porque ahora en algunas iglesias hay hermanos que son músicos y les dicen levitas. Pero no son de la tribu de Leví, son de la tribu de los Rodríguez o de los Martínez, pero se creen levitas, ¿no? Bueno, yo digo que no aplica. O se dicen salmistas. Yo digo que es muy grande el saco para ponérselo a ellos. O sea, no puedes decir doctores si no llegan ni a camilleros. O sea, no. Es mucho decir. Aquí los levitas son de una tribu, de una de las 12 tribus de Israel, y son encargados, de ellos había el sacerdocio. Y hay diferencia entre el sacerdote y el levita. Todos los sacerdotes tienen que ser levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. El sacerdote solamente, y el sumo sacerdote tiene que ser el jefe de todos los levitas. Entonces, es un grupo especial y hay reglas especiales para ellos, que no aplicarían ahora a los músicos o a los que se encargan de la alabanza. Por eso les dije, no, que se aguantar, nomás escuchen, ¿no? Tema: el Éxodo nos da la historia de la redención de un pueblo en cautiverio. El Levítico nos dice cómo un pueblo redimido puede allegarse a Dios en oración y cómo puede la comunión establecida de esta manera permanecer. El mensaje del Levítico es: el acceso a Dios es solamente por medio de la sangre, y el acceso obtenido de esta manera demanda santidad de parte del adorador. Vean, santidad de parte del adorador. Es adorador, entonces necesita vivir en santidad. Si no hay en santidad, la adoración no llega. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Si no hay una vida en santidad, entonces la adoración no va. Vamos a ver los primeros 5 capítulos. Son 5 tipos de ofrendas, 4 sacrificios, 4 tipos de sacrificios. El capítulo 16 habla del sacrificio mayor o el más grande sacrificio, que es la expiación. Todos los sacrificios son diferente motivo, por diferente propósito, pero todos ilustran a Cristo. Solamente hay una ofrenda que se llama la ofrenda a la oblación, por eso la vamos a ver, que no era derramamiento de sangre, pero en todos los sacrificios tiene que haber derramamiento de sangre. Es el derramamiento de sangre lo que hace que tengan acceso a Dios, es el perdón de los pecados, como dice la Escritura. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para nosotros es tan valiosa la sangre que a veces cuando hay un demonio o una situación peligrosa, ¿qué decimos? La sangre de Cristo tiene el poder. La sangre de Cristo te revela, ¿verdad? Aunque la sangre no es para eso, la sangre es para perdonar los pecados, pero nosotros sabemos que están buenos y usamos la sangre del nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, el acceso obtenido de esta manera demanda santidad de parte del adorador. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, no nomás Isaías, varios profetas denuncian al pueblo porque hacían ceremonias, ofrecían sacrificios, tomaban el animal, lo mataban, lo quemaban y salía como el humo de la grasa, subía
Y entonces la gente estaba ofreciendo sacrificios. Entonces el profeta les dice: sus sacrificios me dan asco. Estoy hastiado de la grosura de los carneros. Aunque Dios había diseñado el sacrificio, pero Dios no estaba rechazando el sacrificio. Estaba rechazando la rebeldía, la obstinación, la idolatría, el pecado, la infidelidad del pueblo. Entonces es un sacrificio, pero en desobediencia. Un sacrificio en desobediencia huele mal. Entonces a Dios le da asco. Dicen, es abominación. Eso quiere decir, le provoca náuseas. Eso es abominación, que a Dios le desagrada. Una palabra fuerte para decir lo vomito. Cuando se ofrece un sacrificio en desobediencia. Cuando sube el humo, cuando se quema el sacrificio, el humo que sube, si está en obediencia, el humo es olor grato para Dios. No es el sacrificio, es la obediencia. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Podemos hacer muchas cosas, no son las cosas, es la obediencia. Eso es lo que, y esa es la verdadera adoración. A veces nosotros, por ejemplo, ahorita cantamos, nos gozamos, disfrutamos la alabanza, porque mientras estar muerto para no disfrutarla, ¿verdad? Los muertos no la alaban, pero nosotros nos gozamos en la presencia del Señor. Y entonces, a veces pensamos que la adoración es ir el domingo al culto para adorar a Dios. Y sí, está bien, lo adoramos cantando, pero adoración no es solamente canto. Adoración es un estilo de vida, lo que tú haces para Dios. Si tú eres tránsito y ayudas en el tráfico y no aceptas mordidas, estás adorando al Señor con tus acciones, aunque no estás cantando, pero la forma de vida correcta, adora al Señor. Todo lo que hacemos. Si tú eres estudiante, si aquí eres parte de las panderistas o del coro y cantas muy bonito y todo, pero en tu escuela te copias el examen, eso no adora a Dios. Aunque aquí cantes bonito, pero allá no estás honrando al Señor. Tenemos que adorar a Dios en todas las áreas de la vida. La adoración es 24/7. Digan algo, hermanos, digan ay, o lo que sea, pero que se quede muy simple. Entonces, la adoración no es un evento de un día o de una hora, es el estilo de vida. Entonces, lo que trata el libro de Levítico es el estilo de vida en santidad que produce adoración a Dios. Por eso son dos retos, la santidad y la adoración. Por eso deben hacer la tarea. Lean Levítico, marquen la palabra santo, santidad, santuario, todo lo que tenga que ver con santo. Amén. Ahora, la mayoría de los tipos en el libro se refieren a la obra expiatoria de Cristo y se exponen en las diferentes ofrendas que allí se describen. Se le llama tipos. Por ejemplo, Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ese es un tipo que después se cumple en Cristo. Todos los tipos alumbran a Cristo, guían a Cristo. El problema es que a veces tenemos a Cristo como Salvador y ya con eso somos felices, pero los tipos nos dicen, las ilustraciones del Antiguo Testamento nos enseñan principios, y esa es otra cosa que debemos tener en cuenta. Yo dije, algunas personas dicen que el Levítico es de la ley y por eso no le hacen caso. Pero Pedro dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Es decir, que en el Nuevo Testamento también se demanda la santidad. El principio no cambia. Dios es santo en la eternidad, Dios es santo en el Edén, Dios es santo en el diluvio, Dios es santo en la época de Abraham, de David, de Moisés, Dios es santo en la época de Jesús y Dios sigue siendo santo. Eso no va a cambiar, es un principio. La palabra de Dios que permanece es el principio. La cultura no, la cultura sí cambia. Vamos a ver una cultura en los días del Edén. Esa cultura cambió en los días de Noé, cambió en los días de Moisés, cambió en los días de David, cambió en los días de Jesús. La cultura va cambiando. Después el pueblo de Israel va cautivo a Siria, Babilonia, los medos, los persas, los griegos, los romanos, y cada pueblo, a Egipto, cada pueblo tiene su cultura. Como dice, ¿no? Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Tenían costumbres judías, costumbres egipcias. Entonces la cultura es una. Y tenemos que tener cuidado cuando interpretamos la Biblia, que no interpretemos costumbres judías. Algunos dicen, es que la Biblia dice, pero dice una costumbre que ya no se usa. Es una costumbre. Dios no quiere que todos vistamos como los judíos, o que actuemos como los judíos, o que tratemos de imitar la cultura de hace 2000 años de los judíos. Porque Jesucristo vivió hace cerca de 2000 años.
Pero antes de Cristo, el Antiguo Testamento abarca 4.000 años. ¿Se imaginan tratar de imitar a la gente del desierto que vivió 2.500 años antes de Cristo? 2.500 años antes de Cristo, 2.000 después de Cristo. Esta gente vivió hace 4.500 años al otro lado del mundo y queremos ser como ellos. Por favor, hermano, no sea. No es la costumbre. No son las costumbres las que tenemos que imitar, son los principios. Las costumbres cambian, los principios no cambian. El principio de la santidad es que a Dios le ofende el pecado. Ese es un principio, y eso, pecado es pecado aquí en China, en todas partes. La santidad debe ser honrar a Dios. Aunque la forma de interpretarlo, por ejemplo, dice Pablo, dice que las mujeres usen ropa decorosa, no peinados ostentosos. Entonces, ¿qué era un peinado ostentoso en aquella época? La Biblia de las Américas, por eso también es saludable leer otras versiones, porque dice, en el original, dice, en lugar de peinados ostentosos, dice trenzas. Así que en aquella cultura, una mujer que usaba trenzas era una mujer pública. Con las trenzas estaba diciendo, estoy a la disposición de si alguien requiere mis servicios. Entonces, ahora no es así. Ahora las trenzas no significan eso. Entonces, hay que cuidar la cultura. En aquella cultura era eso, nuestra cultura es otra cosa. Entonces, no es cultura lo que predicamos. Perdón, pero es que se me quedan callados así como que de pronto me dan miedo, pero siento que como que estoy pisando un gallo, que estoy haciendo. ¡Aleluya! Yo por eso les dije, hermano, nomás cuesta 2 días y ya después ustedes saben lo que hacen. En algunas iglesias se practica el lavamiento de pies, porque dice, ejemplo se dado para que como yo os he hecho, vosotros hagáis lo mismo. Entonces, en Semana Santa, como el Papa, en la Iglesia Católica, hace el lavamiento de pies exactamente en la Semana Santa, el Viernes Santo. Y se basan en que Jesús lavó los pies. Pero entonces mi pregunta es, ¿eso es principio o es cultura? Es cultura. ¿Tenemos que imitar la cultura? No. En esa cultura, en esa práctica de los pies, hay un principio, o 2 o 3, que está enseñando Jesús cuando lava los pies. ¿Cuál es el principio? La humildad, el servicio, la santidad. Porque le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Jesús, este es el principio, la humildad no se va a cambiar. Ahora no tenemos que lavar los pies para mostrar la humildad. ¿Cómo mostraríamos humildad? ¿Cómo sería? Mejor volteando los zapatos, o a lo mejor barriendo o llevando los tamalitos, no sé. Pues ya cada quien sabe cómo la muestra, ¿verdad? O cuando uno va en el carro, cediéndole, pase usted. Veía a alguien que se hace recibe, pase usted. Estás mostrando amabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mostrar el principio? No la costumbre. Entonces, muchos principios están envueltos en costumbres. Cuidemos, ahora que leamos Levítico, de no aferrarnos a una costumbre, porque esas costumbres ya pasaron. Ya no ofrecemos sacrificios, pero en cada sacrificio hay un principio. O hay un principio. Es como hoy, y la clase que voy a dar es como que vamos a agarrar una naranja o un limón y vamos a exprimirlo con el puro juguito. El juguito es el principio. Lo demás es gabazo, lo demás, la cultura, pues, nada más sirve de como cultura general, ¿verdad? Conocimiento general. Pero los principios para la vida cristiana ahí están, hermano. Como joyas, están incrustados en el libro de Levítico. Amén. Entonces, dice, la mayoría de los tipos en el libro se refieren a la obra expiatoria de Cristo y se exponen en las diferentes ofrendas que allí se describen. La obra expiatoria, en cada ofrenda, en cada ceremonia, en cada mandamiento hay un principio de Dios. Si observan, hermanos, ya se me va a acabar la hora y todavía no empiezo con la visita. Todavía no llego al capítulo 1. El mensaje del libro. Pero esto es necesario para entenderlo. El Éxodo nos da el relato de la única ofrenda que redimió a Israel una vez y para siempre. El Levítico nos da muchos cuadros de esa ofrenda con su relación a los diferentes aspectos de la redención. El mensaje del libro está muy bien expuesto en Levítico 19:2, que es muy parecido al pasaje que leyeron de capítulo 11, de Levítico 11, que dice, porque yo soy santo, ser santos porque yo soy santo. El argumento es, esa es otra nota muy interesante. Hay atributos, los atributos de Dios, que será otra materia, pero
en los atributos de Dios hay atributos que se llaman omnívodos. Omni quiere decir O-M-N-I, no omni de objetos voladores. Omni de omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es decir, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, Dios tiene todo el poder. Gloria a Dios. Entonces, Él es omnipotente. Esos atributos son atributos únicos de Dios. Nadie más puede tener eso. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, todo lo puede en Cristo. No lo puedes todo, ¿verdad? No, tú no lo puedes todo. Si tú lo pudieras todo, serías omnipotente. Y el único omnipotente es Dios. Hay que leer ese versículo y el contexto para ver a qué se refiere que puedes.